Se confirma que 17 binomios presidenciales presentaron su documentación para participar en las próximas elecciones. El CNE debe revisar que cumplan con los requisitos. El expresidente Rafael Correa pide que no le quiten la pensión vitalicia tal como establece la sentencia del caso Sobornos. Él y otros condenados presentaron recursos. Capturan a un presunto pastor evangélico acusado de retener a mujeres jóvenes que asistían a las iglesias que dirigía, argumentando que era enviado de Dios. Las engañaba y las sometía a abusos sexuales. Además, la historia de la columna de los próceres, símbolo de los 200 años de independencia de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, bienvenidos. Es hora de revisar las noticias aquí en Televistazo. 17 binomios formalizaron su inscripción según el registro del Consejo Electoral tras haber culminado el periodo correspondiente. Hola, Tania. ¿Qué tal? Buenas tardes. Patricio Díaz nos cuenta que, aunque 4 fueron calificados por el CNE, solo 2 están todavía en firme. Aunque en el día de cierre de inscripciones el sistema del CNE registró ingresos hasta el último minuto, son 17 los binomios que entregaron requisitos y formalizaron su inscripción. Fuerza Ecuador hasta las horas finales consiguió incluir a Miguel Salem y Gustavo Bucaram. Tenemos el reporte de 17 listas para binomios presidenciales, de 18 listas para asambleístas de binomios de asambleístas nacionales y 16 listas para parlamentarios andinos. Todos los binomios deben pasar por la calificación del Pleno del Consejo para confirmar su inscripción. A 9 ya se los revisó. 5 de ellos deben subsanar errores en sus registros y otros 4 consiguieron la aprobación del CNE. Sobre el último de ellos, el Movimiento Ecuatoriano Unido, todavía hay plazo para impugnaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mientras allí se tramita una contra el binomio de Creo y el Partido Social Cristiano. Tenemos que esperar que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie y ahí sí ya queda en firme porque es la última instancia en materia electoral. Así hasta ahora solo los binomios de Democracia Sí e Izquierda Democrática estarían confirmados en la papeleta. Están ya en firme esas candidaturas. Los recursos pendientes ante el Tribunal Contencioso Electoral alargarían el tiempo para poder saber cuántos binomios definitivamente quedan en la papeleta. Por lo que con los plazos y recursos que debe resolver el Tribunal Contencioso Electoral, los primeros días de noviembre serían el límite. Antes del 7, porque hasta el 7 el Instituto Geográfico Militar nos recibe las últimas artes, donde que van las fotos de los candidatos y todas esas cosas. Entonces, yo diría que hasta el 6. En las próximas horas, el Pleno del Consejo Electoral se reunirá para seguir confirmando si los binomios registrados cumplieron o no los requisitos. 7 sentenciados a 8 años de prisión en el caso Sobornos presentaron acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, recurso que no suspende la ejecución de la condena. Además, Alexis Mera pide cambio de cárcel y Rafael Correa que no le quiten la pensión vitalicia. Nos informa Jacqueline Rodas. Con la sentencia ejecutoriada, varios condenados del caso Sobornos ven en la Corte Constitucional una instancia que en algún momento podría revertir su pena de 8 años de prisión. 7 de los 20 sentenciados han presentado una acción extraordinaria de protección. Se trata de los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el exsecretario jurídico Alexis Mera, Rafael Córdoba de la empresa Medco, Víctor Fontana de Fopeca y Edgar Salas de Concermín.
Este recurso procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Ya se dispuso que el expediente original del caso Sobornos se remita a la Corte Constitucional para su conocimiento. Además, al momento están en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría solicitudes realizadas por dos procesados. Alexis Mera, quien está en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, envió un escrito en el que indica: en el cantón de La Tacunga no tengo ningún familiar o amigo que me pueda visitar o contactar, dejándome a mi suerte. Ruego a su autoridad oficiar mi traslado para el cumplimiento de la pena respectiva a un centro de privación de libertad situado en la localidad de Guayaquil. El otro pedido lo hizo el expresidente Rafael Correa, quien considera que el retiro de su pensión vitalicia de $4,226 es una injusta, arbitraria e ilegal sanción en mi contra. Impugno tal decisión y solicito se revoque. La fiscal y el procurador deberán pronunciarse antes de que el juez resuelva esas peticiones. Y esta tarde en la Corte Nacional de Justicia se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de la ex asambleísta Nibia Vélez. Un ex asesor la denunció por supuestamente haberle exigido parte de su sueldo por más de un año, los conocidos diezmos. Los hechos habrían ocurrido entre 2009 y 2013, periodo en el que fue legisladora por Loja. En la diligencia se discutirán las medidas cautelares para asegurar su comparecencia ante un posible juicio y se definirá el tiempo que durará la instrucción fiscal. La causa se sigue por el delito de concusión. Un helicóptero de la aviación del ejército se accidentó hace pocos momentos en el helipuerto del ECU 911 en el sector del Ichimbía, esto es en el centro de Quito. Tenemos un enlace en vivo con Francisco Garcés. Francisco, cuéntanos, ¿hay víctimas en este suceso? ¿Qué ocurrió? Buenas tardes. Como podemos ver en este momento, todavía se realizan las labores aquí de las primeras misiones de rescate. Eran 3 los tripulantes de esta aeronave que ha caído a escasos metros del helipuerto del ECU 911 aquí en el sector del Ichimbía, en el centro de la capital. Los 3 tripulantes se encuentran en un estado, todavía no se ha informado del estado específico de ellos. Uno, quien fue el que salió más afectado, fue trasladado primero en la ambulancia de la Cruz Roja hacia el hospital militar, y los otros 2 en inicio fueron atendidos a pocos metros del accidente en el edificio del ECU 911, en donde se les brindó los primeros auxilios. Ellos salieron caminando por sus propios medios y fueron atendidos de golpes hasta que llegue otra ambulancia que también los trasladó hasta el hospital militar, en donde hasta este momento obviamente son evaluados después de este accidente. Los datos que se conocen hasta este momento es que se trataba de un vuelo de entrenamiento de este helicóptero que se realiza habitualmente desde este punto, el helipuerto del ECU 911 en el centro de la capital. No se conocen detalles sobre las posibles causas del accidente y hasta este momento son 4 unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital que han atendido esta emergencia. Hasta este momento, incluso en el sitio desde donde estamos transmitiendo, a más de 30 metros del lugar del accidente, se percibe el olor del combustible, que es una de las prioridades de los bomberos, controlar para que no se pueda producir ninguna desgracia posterior. Esa es la información inicial. Nos mantendremos aquí en este sitio pendientes de la información que les transmitiremos más adelante e inmediatamente se vaya produciendo. Seguimos con más información en estudios. Buenas tardes. Muchas gracias por ese reporte y esperaremos contar más en nuestras siguientes emisiones. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla el aumento de la cobertura para personas pobres en el país. Se espera que hasta el primer semestre del próximo año 450.000 personas más reciban el bono de desarrollo humano. Juan Carlos Aisprúa nos explica más detalles.
calles del país es evidenciar las necesidades de quienes no tienen un empleo formal y buscan la manera de ganarse unos dólares. La crisis económica agudizada por la pandemia ha provocado que más personas trabajen en condiciones inadecuadas exponiéndose al contagio. Es el caso de Margarita Sanchi, quien vende mascarillas. Se gana $3, $4 solo para la comidita de los guaguas y ya no se puede más. En similares condiciones está María Bravo con este kiosco en el que a veces nadie compra. Yo vivo de esto, señor. A mí no me ha dado nada del bono. Yo tengo mis hijos en el colegio, tengo 3 que están estudiando. Margarita y María no reciben el bono de desarrollo humano, pero creen que ese estipendio que entrega el Estado les ayudaría un poco en su economía. Actualmente, más de 1 millón de personas reciben esta subvención a escala nacional. Y es que como parte del programa financiero acordado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, el objetivo es aumentar el número de beneficiarios, 225.000 en lo que queda de 2020 y 225.000 más hasta el primer semestre de 2021. La idea es tener a 1,5 millones de ecuatorianos recibiendo estos recursos. Pero ¿cómo Ecuador, en un periodo de crisis fiscal, puede aumentar el número de beneficiarios de este bono? Los recursos saldrán del dinero que llegue del FMI. No se requiere una inscripción para esas transferencias a través del registro social. Lo hacemos de una manera focalizada y ordenada. Hemos desarrollado también con los multilaterales sistemas que permiten informar y llegar de manera adecuada a cada uno de los beneficiarios para que el cobro de estas pensiones y bonos sean eficientes y efectivos. Con los préstamos que desembolsaron los organismos multilaterales durante la pandemia, según el gobierno, se entregaron 950.000 bonos de emergencia a personas de escasos recursos. Es momento de nuestra primera pausa y al regresar, desarticulan una banda que utilizaba menores de edad para mendigar y cometer ilícitos. Le contaremos dónde operaban. La biblioteca y el Museo Municipal de Guayaquil, con su hermosa fachada del muralista Jorge Suet, se sitúan en la calle 10 de Agosto y Chile, reuniendo los más preciados elementos históricos y culturales de la ciudad de Octubre, desde sus orígenes hasta la actualidad. Sus salas presentan los tiempos prehispánicos, la colonia, la independencia y la vida republicana. Muestran también la numismática y el arte sacro y contemporáneo. El visitante aquí descubre un mosaico de hazañas, tradiciones y leyendas en forma de documentos, libros y mapas, de objetos, esculturas y retratos que traen desde el pasado los hitos del pueblo de Guayaquil y destacan el gran espacio que ocupa en el alma nacional. Seguimos informando. Detienen a un presunto pastor evangélico acusado de retener a jóvenes mujeres. Lo investigan por el delito de trata de personas, pues según la policía, el hombre aducía ser un enviado de Dios para engañar a sus víctimas, mantenerlas cautivas en varias iglesias y luego abusar sexualmente de ellas. Samantha Mora nos tiene los detalles. De 51 años, fue detenido en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Según la policía, él usaba el nombre de Dios para captar a sus víctimas, a quienes llevaba a 3 iglesias que tenía a su cargo. Una allí en Buena Fe, otra en el cantón Marcelino Maridueña y una tercera en Pascuales, Guayaquil. Al ser miembro de la iglesia, convencía a las personas de que era enviado de Dios y que él estaba cumpliendo la voluntad de Dios y tenía la facilidad de palabra para poder entrar en la cabeza de las personas y privarles de su libertad. Entre las víctimas está una adolescente de 14 años que fue rescatada la madrugada de ayer. En marzo pasado, la madre de la menor denunció el hecho. Que el pastor se llevó en contra de su voluntad a una nena de 14 años y estaba teniendo relaciones sexuales con el pastor. Sin embargo, luego de meses de investigaciones, agentes de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, UNACE, lo capturaron. Justamente que si es que llegaban allá no iban a ir al infierno, que no iban a tener ningún tipo de problemas en la vida y que lo que estaba él haciendo es llevar su rebaño a la luz. En Pascuales, donde está uno de los templos religiosos, los habitantes se mostraron alarmados tras conocer las denuncias. Sorprendido porque al menos que uno se entere que están usando lo que es la palabra, como se dice, una religión para hacer esos actos. ¿Te has sorprendido?
Según información policial, el pastor de esta iglesia evangélica reclutaba a mujeres jóvenes para que ejerzan labores domésticas y luego abusar sexualmente de ellas. A la chica de 14 años se le encontró pelando papas, pero tenemos algunas actividades que se desarrollaban. El cultivo, teníamos la crianza de cerdos, la crianza de ganado, labores domésticas. Entonces todas esas actividades no lo realizaban sin ningún fin de lucro. ¿No le pareció un poco sospechoso? Sí, iban, sino que decían que siempre los papás, para que no anden en la calle, no anden mucho, la mandaban acá a la iglesia. 2 mujeres fueron detenidas en este operativo. Una es la conviviente y otra su ayudante. Ellas estaban dando la palabra supuestamente a las demás personas. Y cuando el pastor decía que le traigan una chica, estas 2 personas son las que iban, le buscaban en donde estaban las chicas y le traían para que él supuestamente tenga la facultad de poder hablar con ellas. La fiscalía investiga el caso en contra del pastor, quien tiene 5 denuncias más por el delito de trata de personas. Capturan una banda que presuntamente se dedicaba a la trata de menores de edad para mendigar y cometer actos ilícitos. 4 niños fueron rescatados en este operativo. José Carlos Alvarado con los detalles. Fue una operación ejecutada luego de 2 meses de investigaciones. La Policía Nacional capturó a un adolescente que se dedicaban presuntamente a la trata de niños entre 3 y 11 años de edad para explotarlos en semáforos del norte de Guayaquil. Se realizaron 4 allanamientos en este sector de la ciudad para desarticular esta organización. 4 niños fueron rescatados por los agentes policiales, quienes comentaron que aún habría más personas dedicadas a este delito. Porque se pudo evidenciar una organización, una estructura que captaba a los menores y que los explotaba, y que aparte de ser hijos de ellos, también reunían a menores de otras familias para su explotación. Los menores eran obligados a pedir dinero en los semáforos o a limpiar los parabrisas de los vehículos. Bajo amenazas y agresiones, esta presunta banda se dedicaba a explotar de forma laboral a estos menores de edad en distintas zonas del norte de Guayaquil. Sin embargo, la Policía Nacional también aclaró que no solo se dedicaban a eso, sino también a otros ilícitos. Justamente para estas actividades del corretaje de drogas, es decir, el traslado de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces, estamos nosotros generando mucha más información. Los niños fueron llevados a una casa de acogida, pero las investigaciones continuarán para combatir estas redes que promueven la explotación laboral de menores. El operativo de control policial por el feriado del 9 de octubre inició este mediodía. Además, se anunció que desde este viernes hasta el domingo próximo no habrá restricción vehicular para movilizarse por el país. Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para ser corresponsables con las medidas de bioseguridad. Será el primer feriado en el país tras la finalización del estado de excepción. Las autoridades informaron que no habrá restricciones en lo referente a placas para movilizarse en autos particulares a otras ciudades del país. Que ningún municipio establecerá restricciones vehiculares durante este feriado. 54 playas se encuentran abiertas para estos días de descanso, pero estarán bajo monitoreo permanente, verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, entre estas el distanciamiento social. Nosotros vamos a estar con 43 cámaras, 12 drones y 52 megáfonos solamente para las 54 playas. Playas tienen su horario dependiendo de la necesidad de los GATS. Ellos van a ver la hora que es normalmente es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Además, recordaron cuáles son las actividades que aún están suspendidas o restringidas de acuerdo a las disposiciones del COE nacional. Bares, discotecas, nightclubs, centros de visión nocturno, eventos públicos masivos, no a través de las intendencias, eso lo dijo la presidenta del COE, y tampoco balnearios y piscinas están autorizadas, solamente se generó, recuerde usted, pilotajes en baños en Cuenca y en Papayactas. La ministra de Turismo informó que están aprobados 22 protocolos de bioseguridad para las actividades y establecimientos turísticos y recordó que los gastos por turismo serán deducibles del impuesto a la renta conforme se definió en la ley humanitaria. Un llamado a la ciudadanía para que apoye al sector turístico y sea corresponsable con las medidas de bioseguridad. Con respecto a los operativos policiales y de control, 47.000 uniformados se ubicarán en diferentes puntos. Que está vigente desde el jueves a las 12 horas y que termina el lunes 12 a las 12 del día. Finalmente, la Agencia Nacional de Tránsito comentó que 25 brigadas realizarán controles en las diferentes terminales terrestres. Más adelante, aquí en Televistazo.
Ya se encuentra en nuestros estudios en Quito Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien hablaremos sobre el cierre de inscripciones de los candidatos. Siga en nuestra sintonía. Desde los estudios de Noticias Caracol en Colombia. Desde Todo Noticias en Buenos Aires, Argentina. Desde Telecurazao en Curazao. Desde Aruba hacemos llegar nuestros mejores deseos para los habitantes de Guayaquil. Ciudad que hoy, hace 2 siglos, abrió caminos de libertad para nuestra América. Su espíritu luchador la sigue engrandeciendo y ello nos llena de admiración. Muchas felicidades. Felicidades. Felicidades en su bicentenario de libertad. A las 18 horas de ayer, 7 de octubre, se cerraron las inscripciones de las candidaturas con miras a las elecciones de febrero 2021. Para conocer detalles tenemos como invitada a Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes. 17 binomios presidenciales, señora Atamaín. Solo 2 en firme todavía. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Efectivamente, el día de ayer a las 18 horas, tal cual lo determina el Código de la Democracia, se cerró el periodo de inscripciones en las que en un primer barrido que hemos hecho, porque todavía está pendiente de revisar aquellas inscripciones que lo hicieron de forma personal, tenemos 17 listas para binomios presidenciales, 18 listas para asambleístas nacionales y 16 listas para parlamentarios andinos, quedando por verificar cuáles son las otras listas que todavía el Consejo Nacional Electoral tiene que procesar, visto de que no lo hicieron en línea, sino de forma presencial. En el caso del binomio de la coalición Alianza Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, ¿cuándo se conocerá la decisión del Tribunal Contencioso Electoral? Recordemos que el movimiento provincial ahora planteó un recurso subjetivo y se aceptó el trámite. Sí, ellos tienen plazo de 15 días para pronunciarse a partir de la admisión a trámite y ellos podrán pronunciarse antes de los 15 días o hasta los 15 días y nosotros tendremos que esperar cuál es la resolución para tomar una decisión y acoger lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral. A este recurso se han sumado voces importantes. 40 juristas, por ejemplo, publicaron una carta con duros cuestionamientos y hacen pedido muy duro de que se revise detenidamente este caso. Los juristas que adhieren son personas reconocidas, importantes. ¿Usted conoce esta carta que responde? He visto en redes sociales esa publicación, lo he leído, en el cual yo lo único que tengo que decir es que las opiniones y el pensamiento de estos juristas respetables, por supuesto, son de absoluto respeto. Yo no lo puedo decir si lo comparto o no. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral lo que hace es tomar decisiones apegados estrictamente al mandato constitucional y legal, que es el Código de la Democracia. No hay nada que interpretar, no hay nada que mirar por fuera que esté determinado en la Constitución. Los requisitos que tienen que cumplir los candidatos o los precandidatos son subsanables y así estamos actuando con todas las propuestas de candidatura. Las inhabilidades que determina la Constitución y el Código de la Democracia no son subsanables, son claramente determinadas y esas son las que nosotros no podemos pasar por alto y así estamos actuando. Hay otro recurso subjetivo planteado al respecto de Fuerza Compromiso Social, el movimiento político del esposo de Pamela Martínez, para ubicar a los televidentes. Ayer se intentó inscribir un binomio. E insisto en este movimiento porque hubo una posición expresa de la Contraloría y el Poder Electoral pues tomó otra decisión. El Consejo Nacional Electoral, dentro del proceso administrativo, resolvió retirar la personería jurídica a estas 4 organizaciones políticas porque no es solo uno. Sin embargo, siguiendo el debido proceso, ha llegado a las instancias del TCE que tendrá que pronunciarse en los próximos días. Ya de 2 de los recursos de otras organizaciones políticas se han pronunciado los jueces en las que se da de baja nuestra resolución. Sin embargo, el día de hoy
hoy yo ingresaré la apelación a esta sentencia para que finalmente se llegue al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral y ellos tengan la última palabra. En el caso de este movimiento Compromiso Social, ayer intentó inscribir un binomio. Compromiso Social ya inscribió dentro de la alianza que tiene con la lista 1 y se ha recibido, porque no tenemos la prohibición de no recibir, y esperaremos la resolución del Tribunal Contencioso Electoral da trámite o no para los siguientes pasos que se debe dar para declarar en firme la aceptación de la candidatura. ¿Puede mencionarme los nombres de estos candidatos? Ellos han pedido la inscripción de la candidatura del binomio Arauz-Rabascal. ¿No le parece grave, señora Tamaín, que la ciudadanía pueda dudar en un momento dado del poder electoral aplicando la discrecionalidad con respecto a tales o cuales movimientos? No hay absoluta discrecionalidad en nuestro actuar, nos hemos enmarcado en los preceptos constitucionales y legales. Esto puede gustar a muchos o disgustar a pocos, o como cada quien vea con la óptica que quiere ver. Nosotros estamos conscientes, seguros de actuar en derecho, en cumplimiento del Código de la Democracia y de la Constitución, más allá de nuestras tendencias políticas o afinidades que podamos tener. Hago una corrección, dije movimiento Compromiso Social y es Justicia Social. ¿Intentó inscribir un binomio ayer? Sí, efectivamente se intentó inscribir, pero se quedó en la primera fase. Las candidaturas se inscriben de dos maneras: de forma presencial, entregando los documentos, o en línea, tal como está dispuesto en el reglamento. ¿El nombre Justicia de este Social binomio? intentó inscribir la candidatura de Álvaro Novoa, pero se quedó en la primera fase, que se inscribe la fase de primarias. No logró inscribir, así es que esa inscripción no llegó a feliz término como esperaban seguramente los aspirantes, por lo que no se ha considerado inscribir ese binomio. No tiene posibilidades entonces. No tiene posibilidades como Justicia Social, sin embargo, los ciudadanos pueden optar por otra candidatura siguiendo los procedimientos a futuro en los que crean que es posible hacerlo, porque Justicia Social todavía está pendiente de resolución. Gracias, señora Tamaín, por estar con nosotros y vamos a continuar con el noticiero. Gracias, buenas tardes. Seguimos informando y vamos a actualizar la información con respecto al helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana accidentado al mediodía en el helipuerto del ECU 911 en Quito. Nos conectamos otra vez en vivo con Francisco Garcés. Francisco. Tania, amigos, buenas tardes. Sí, nuevamente nos conectamos para una actualización de información. Se trata de un helicóptero modelo TH-57 de la FAE que exactamente al mediodía hacía un vuelo de entrenamiento desde aquí del helipuerto del ECU 911 en el centro de la capital. Lo más importante es resaltar hasta esta hora que es que los 3 tripulantes que viajaban en esta aeronave se encuentran fuera de peligro. Son miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que fueron trasladados hacia el hospital militar y ahí se ha confirmado que más allá de los golpes por el accidente están absolutamente fuera de peligro, aunque siguen siendo obviamente evaluados por los médicos del hospital de las Fuerzas Armadas. Aquí en el sitio del accidente siguen los trabajos de preparación para las investigaciones. El Cuerpo de Bomberos de la capital sigue trabajando junto al helicóptero para evitar cualquier riesgo, básicamente de un incendio posterior por el combustible que carga, y ya se ha definido que una comisión de investigación del Ministerio de Defensa se encargará obviamente de los trámites posteriores que empezarán con la investigación aquí en el sitio del accidente. Así lo ha confirmado el general Marco Brito de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Más información les estaremos entregando en nuestras próximas emisiones. Con más desde estudios seguimos. Buenas tardes.
Guayaquil, Bicentenario de Libertad. Y seguimos hablando de esta gesta libertaria de 1820 que se plasma en la Plaza del Bicentenario, inaugurada el próximo año. Será inaugurada el próximo año. La pandemia retrasó la obra, sin embargo, la mayoría de las esculturas que se colocarán ya están terminadas. Fueron elaboradas por una joven guayaquileña que Diego Cuenca nos presenta a continuación. Ella es Victoria Bastidas, escultora guayaquileña que a sus 32 años tiene la responsabilidad de elaborar las esculturas que se instalarán en la Plaza del Bicentenario, que estará ubicada entre las avenidas Olmedo y Malecón Simón Bolívar. Ingresamos a su taller donde varias manos construyen el arte histórico para mostrar la gesta de la libertad, que será representada con el monumento a la bandera, obra elaborada en bronce, mármol y acero, para rendir homenaje a la bandera de Guayaquil, con sus franjas celestes, blanco y las 3 estrellas de octubre. Esto que vemos aquí es una parte de ese monumento, es el basamento sobre el que se coloca. Esta parte mide 2 metros de alto, sobre este va una capa de bronce que tiene 9 metros de alto y sobre eso 3 metros más arriba está la bandera de Guayaquil que cae luego envolviendo al pueblo de Guayaquil. Y todo este conjunto se asienta sobre una columna de agua que juntos todos ellos conforman los 18 metros. Ella, junto a su equipo de 80 personas, empezaron a trabajar en el proyecto desde septiembre del 2019, sin imaginar que una pandemia iba a postergar. Pese a eso, Victoria ya ha podido culminar otras 20 esculturas. Esas figuras son de tamaño natural, que rinden homenaje a las mujeres que formaron parte del proceso histórico de 1820 y que junto a los próceres fueron protagonistas de la independencia de Guayaquil, que cumple 200 años. Están todas las garaycoas, que son una familia de mujeres aguerridas, que desde sus hogares, desde el tema de cómo planificar, ellas estuvieron en el proceso revolucionario como protagonistas. Todas estas esculturas se instalarán en la Plaza del Bicentenario, que también se conectará a través de un eje peatonal con la Plaza Cívica Olmedo, ubicada en el Malecón Simón Bolívar, que son parte de las 3 obras que serán inauguradas el próximo año. La histórica independencia de Guayaquil quedó inmortalizada en uno de los monumentos más emblemáticos de la urbe, la columna de los próceres. Estefanía Arias nos cuenta más sobre la historia del símbolo de libertad de los guayaquileños, cuya construcción tiene también un valor humano. Fue la mañana del 9 de octubre de 1820, cuando Guayaquil ya era un pueblo libre. Una histórica fecha que se la representa con un imponente monumento en honor a su libertad. La columna de los próceres, ubicada en el Parque Centenario, en el centro de la ciudad. Sus 57 metros de altura inmortalizan la lucha por la gesta histórica. Pero hablar de su creación nos lleva a 100 años atrás, cuando se creó hasta un comité cívico para impulsar su construcción. El tío abuelo de Emilio Clemente Huerta, que por cierto lleva el mismo nombre de él, fue parte de este comité. Él era casado con Colombia Alfaro, que era hija de Eloy Alfaro, y fue el que exigió que el monumento se haga a 1 kilómetro exacto del malecón. Heredó de su tío abuelo una de las 10 réplicas que se elaboraron de la columna de los próceres, que para él significa una reliquia familiar. Significa los valores de Guayaquil, una ciudad que vence las enfermedades, los piratas, los malos gobiernos y que sale adelante. ¿A usted le da sentimiento hablar mucho de Guayaquil? Le tengo mucho respeto. Pero además del valor humano, este emblema tiene mucha historia. Cada una de sus partes simboliza la lucha de los héroes del 9 de octubre. Así lo explica el historiador Parcival Castro. Esta obra es hecha, las estatuas en Barcelona, en España, y representa un conjunto muy bello, ¿no? Un conjunto que usted me explicaba está dividido en 3 partes la columna. Sí, claro. La parte de la base, donde existen en los puntos cardinales personajes históricos como Antepara, como Olmedo, en el eje este-oeste, que es el eje teórico. En el eje norte-sur están los personajes de la acción, que son Febres Cordero, que está en la parte sur, y Villamil, ¿verdad?
y en cada uno se le ha puesto un bajo relieve que narra uno de los hechos más interesantes de cada uno de estos personajes, ¿no? En la parte del fuste tenemos nosotros los nombres de quienes participaron en la gesta de la independencia y también está grabado el acta. Y finalmente la parte del capitel, que es la parte de los principios, ¿no? Arriba tenemos los principios, en el fuste las leyes y abajo una comunidad que es la que gestó la libertad. Y de la historia de la columna de los próceres también hay que resaltar su ubicación, pues se la instaló en este punto porque en aquel tiempo aquí terminaba la ciudad. Una decisión que ayudó a la expansión de Guayaquil. Porque Guayaquil sella la libertad de Sudamérica. Por primera vez en la historia, el 9 de octubre de 1820, se declaran libres e independientes. No hay en el Ecuador otra fecha anterior que sea tan taxativa como esa. Y así es Guayaquil, inspiradora. En sus 200 años de independencia no importan las crisis o calamidades que tenga que sufrir, porque en esta ciudad su gente prefiere ver luz y respirar aires de libertad. Así es, casi 200 años atrás, Guayaquil sella la libertad de Sudamérica. Gaby. Bueno, y así celebrando a Guayaquil por su independencia, que viva la ciudad, que viva su gente emprendedora y de espíritu valiente. Estamos despidiendo, Tania, amigos, hasta la noche, 19 horas, viene la información.